¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Alabada sea la Santísima Trinidad. Bien, seguimos en el estudio de la ciencia celeste. Claro, escrito está en el divino Evangelio de Dios que esto está, como les digo, escrito en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero. Esta es la tercera y última doctrina que envía el Divino Padre a este mundo. La primera fue la ley mosaica, en la época de los faraones, ¿no? Con Moisés. Después vino la segunda profecía o el segundo aviso en la época cristiana con el divino Cristo Redentor. Y ahora llega la tercera y última doctrina, que son los rollos y el Cordero de Dios, que escrito está en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero. Bien, a continuación vamos a leer parte de este gran mensaje que es la ciencia celeste o el rollo y el cordero, escrito en el Apocalipsis 5. Bien, vamos a darle lectura a un divino rollo que está escrito en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero, mensaje telepático del Padre Eterno a el mundo terrestre. En esta ocasión vamos a leer el divino rollo que dice: en la prueba de la vida surgió la influencia del propio sistema de vida sobre el espíritu. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito calculará en cada uno el grado de influencia que la posesión de las cosas ejerció en cada uno. Es un descuento en existencias de luz, y porque el extraño y desconocido sistema de vida llamado capitalismo nadie lo había pedido a Dios, porque nadie pide cosas injustas a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus ideales jamás aprobó un sistema de vida injusto, a que puede entrar uno que lo aprobó. Así es, hijito, tal como lo pensabas desde niño, el sistema de vida al que llamaron capitalismo nadie lo había pedido al Creador, porque cuando los espíritus le hacen los pedidos, tales pedidos son desinteresados. Es decir, que los pedidos humanos tenían la influencia del reino de los cielos, porque nada interesado existe en el reino de donde se salió. Es igual al medio ambiente en que se vive. La influencia del lugar influye en las ideas y en las determinaciones. El sistema de vida con posesión de las cosas no es de Dios, y mucho menos en mundos de pruebas en donde todos están de paso. Claro, porque la vida es relativa, ¿no? Y corta, ¿no? Tarde o temprano tenemos que morir o desencarnar, ¿no? Porque es un mundo que perpetúa por siglos y por generaciones un extraño complejo que no conduce a nada. Las criaturas son tan prisioneras de algo en que al morir no se llevan ni una molécula. Es una de las más extrañas sensaciones. La posesión material de las cosas atrasa al espíritu con respecto a la ilustración. Su avance hacia los planetas de ilustración se hace lento, porque el interés mental se divide entre el poseer y el aprender. La entrega hacia el conocimiento no es completa, y solo por el conocimiento se llega a Dios. Para llegar a Dios se llega a través del conocimiento y la lectura. O sea, si tú verdaderamente quieres buscar y encontrar a tu Creador, pues ni pierdas tu tiempo pensando en que lo vas a encontrar en las llamadas iglesias o las llamadas religiones. A Dios lo tienes que buscar tú mismo a través de la lectura individual. ¿Qué quiero decir con esto? En que tú te tienes que tomar el trabajito de leer el Evangelio por tu propia cuenta. No esperar que el pastor o el cura te lo lea, porque ellos muchas veces están más perdidos que el mismo creyente. Como decimos acá en nuestro Perú, están más perdidos que cuy en feria. Aparte que al pastor o al cura no le interesa que tú aprendas el Evangelio. Lo que quiere el pastor y el cura es sacarte plata a través de las limosnas o el llamado diezmo, ¿no? Pero enseñarte la palabra de Dios para que te acerques a tu Creador no le interesa, es más, le importa un bledo.
Por eso que la mejor forma de acercarse a Dios es buscarlo a Él individualmente. Y sí que lo encuentras a Dios en el Evangelio. Cuando tú agarras y te pones a leer, ahí lo encuentras. Es la única forma. Las religiones no las creó Dios, las religiones las creó el hombre para interpretar la palabra de Dios y sacarle provecho a través de la limosna y el llamado diezmo. Entonces, al pastor, al cura, mándelo a trabajar, porque el mandato dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y no tienes por qué mantener a un cura pedófilo o a un pastor sinvergüenza que vive mejor que tú, porque con toda la plata y la limosna que les dan, pues hasta casa tienen, carros, chequera, mientras que el creyente no tiene ni para el pasaje ni para comer. Así que es perder el tiempo en las religiones, cualquier religión. Dios no dejó religiones, ni Cristo tampoco. Lo que ellos dejaron fue un evangelio, dejaron conocimiento para que la humanidad se informara a través de la lectura. Además, no tiene sentido que el cura o el pastor te lea parte del Génesis o del Apocalipsis y de ahí se salta a Juan, o después se salta a Proverbios, ¿no? O a Deuteronomio, ¿no? O al Apocalipsis. No tiene sentido. Tú, para leer un libro, tienes que leértelo desde el principio hasta el final, ¿no? Por lógica, para que lo puedas entender y comprender. No puedes empezar un libro por la página 1, 2, 3, 4, 5, y de la página 3, 4, 5 te pasas a la página 66, y de la página 66 te pasas a la 78, y de la 78 te pasas al 150, o al 2000, o qué sé yo, al 1500 de páginas que hay, ¿no? Entonces no tiene sentido. Para que uno entienda el mensaje de Dios, lo tienes que leer desde el comienzo hasta el final. Es la única forma de entender el Evangelio. Por eso es que nadie entiende el Evangelio, y ellos sacan provecho de los tontos útiles que van a las iglesias, sacándole plata. Si la humanidad desde un comienzo se hubiera interesado en leer el Evangelio por su cuenta, no estaríamos en este mundo viviendo todas las malas sensaciones o los sinsabores en que estamos pasándolo todo acá. No estaríamos en eso. Pero bueno, allá queda a la conciencia de cada criatura o de cada espíritu. La mejor forma de entender el Evangelio es leyéndolo individualmente en casa. Además, ellos te van a leer lo que a ellos les conviene, no te van a decir la verdad. Si tú te lees el Evangelio por tu cuenta individualmente, lo vas a entender diferente a lo que te enseñan las iglesias. Te lo garantizo que es así. Lógicamente que a veces se nos hace tedioso, ¿no? Porque estamos influenciados por el sistema de vida, ¿no? Pero la única forma de entender el Evangelio es leerlo individualmente. No hay otra manera, y también es la única forma de llegar a Dios. No hay otra. Dios no está en las iglesias, Dios no está en las religiones, Dios está en el Evangelio. Y el templo de Dios es nuestro hogar. Nosotros mismos somos el templo de Dios. No tenemos por qué ir a la iglesia, porque Dios está en todas partes. La misma Biblia lo dice. Las religiones solamente, o las iglesias, o las sectas son solamente sectas comerciales para sacarle plata al creyente, con la limosna o el diezmo. A Dios no le interesa la limosna o el diezmo. Te hacen creer que si tú cuanto más plata des, te vas a salvar y vas a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que la Iglesia Católica hacía creer en la antigüedad a las personas, y muchas personas creyendo que dando sus terrenos, dando su dinero, sus herencias, iban a entrar al reino de los cielos, y le daban. Por eso que la Iglesia Católica, el Vaticano, ¿no?, se ha hecho riquísimo, ¿no? Tienen tanta plata que con todo ese dinero que tienen podrían mitigar todo el hambre del planeta, y sin embargo no lo hacen. Y muchos en la antigüedad les hacían creer, los curas, pues, que dando sus terrenos, dando sus bienes, iban a entrar al reino de los cielos. Mentira. Sacaban provecho ellos. Hasta banco tiene el Vaticano. Y encima todavía son accionistas en armas, en vender armas, sabiendo ellos que hay un mandato que dice, el 6º mandamiento que dice, no matarás, sabiendo. Entonces,
no son de Dios, pues, porque le está dando la contra a Dios, y todo aquel que le da la contra a Dios se convierte automáticamente en un anticristo. Así es, mis queridos hermanos. Bien. Vamos a seguir. Su avance hacia los planetas de ilustración se hace lento porque el interés mental se divide entre el poseer y el aprender. La entrega hacia el conocimiento no es completa y solo por el conocimiento se llega a Dios a través de la lectura. La humanidad escogió un sistema de vida en que descuidó la perfección de sus propias sensaciones y virtudes. Lo íntimo fue dejado de lado para dar lugar a una extraña psicología fría y calculadora. Esta psicología, la madre de los egoísmos, es la gran bestia que se introdujo en los espíritus humanos. Según la ciencia celeste y según el enviado de Dios, nos decía que la bestia que figura en el Apocalipsis es Estados Unidos, la cabeza de la bestia. ¿Por qué? Nos decía el enviado, bestia significa lo siguiente: bestia es todo aquel que hace uso o se vale de la fuerza para lograr sus objetivos. Y ya saben ustedes, todos sabemos que el país que se vale por la fuerza para lograr sus objetivos y someter a las naciones es el país del norte, Estados Unidos. Hay que decir las cosas como son. Por eso que el Padre en el Evangelio la llama la gran bestia. Lógicamente que está en psicología de parábolas, ¿no? Era el espíritu el que tenía que deducir quién era la bestia. Bestia es todo aquel que hace uso o se vale de la fuerza para lograr sus objetivos. Y además está que se los diga qué países, ¿no? Bien, esta psicología, la madre de los egoísmos, es la gran bestia que se introdujo en los espíritus humanos. Esta bestia a la cual había que oponer resistencia mental se mide en unidad de influencia. Esta medida la dará el Hijo de Dios. Es una medida que toma en cuenta todas las circunstancias del ser durante la prueba de la vida, porque cada uno es juzgado según sus obras, y los primeros que serán llamados a juicio serán las llamadas autoridades, las que estaban a cargo de otros. A todos los individuos que fueron autoridades más les valdría haber exigido leyes a los ciudadanos en que se tomara en cuenta lo de Dios, porque el que no lo hizo sencillamente será considerado un traidor de lo que él mismo prometió en el reino de los cielos. Esto significa que todo lo que se pidió y se prometió a Dios antes de venir a la vida humana se exige el haberlo cumplido en el divino juicio de Dios. Esto es lo que significaba la divina ley mandato que decía, que es el primer mandamiento, ¿no? Adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre todos los puestos de autoridad que se tuvo en la prueba de la vida. Este divino mandato incluye el todo sobre el todo de sí mismo, porque todo lo dio el Creador y a todo le exige divina justicia, porque a todo lo transforma dándole destino. La humanidad, al pedirle a Dios la prueba de la vida, no le pidió influencias dañinas que con el correr del tiempo los desvirtuarían a sus divinos ojos. Nadie pide la perdición de sí mismo a Dios, porque siendo Él infinitamente amoroso, tal pedido no tiene sentido. La perdición de tantos seres del extraño sistema de vida llamado capitalismo salió de hombres, no salió de Dios. Por lo tanto, los creadores del capitalismo pagan su obra de corrupción. Ellos debieron de haber sabido escoger el sistema de vida. La prueba de la vida consistía en no equivocarse. El término prueba significa una oportunidad con divino juicio. Las oportunidades se piden a Dios, tal como se la piden las formas de vida, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que consideraron que la vida humana era una prueba, a que puedan entrar los que no lo consideraron así. Porque escrito fue de que todo espíritu es probado en la vida. Está escrito en el Evangelio, ¿no? Los creadores del extraño y desconocido capitalismo no le dieron la debida importancia a la prueba de la vida. El extraño complejo al oro los puso ciegos y se entusiasmaron por un extraño y efímero imperio. Ya saben ustedes a quién se refiere, ¿no?
producto del extraño complejo al oro, al dinero. Un complejo en sus individualidades que ni ellos pudieron definir. Era la bestia que se encarnó en ellos. Era la extraña influencia que el divino juicio de Dios se transformará en bestia, porque todas las sensaciones del espíritu se materializarán en las leyes vivientes de Dios. Hasta las ideas generadas en la prueba de la vida se materializarán. Lo injusto, cuando se materializa, se vuelve una monstruosidad, como lo que estamos viviendo en estos momentos todos, ¿no? El sistema de vida que no es del agrado de Dios cada vez está peor, se está convirtiendo en un infierno para todos nosotros, ¿no? Y no me van a negar, ¿no? Ni me van a decir lo contrario, porque es cierto lo que les digo, ¿no? Bien, hasta las ideas generadas en la prueba de la vida se materializarán. Lo injusto, cuando se materializa, se vuelve una monstruosidad. Lo justo se vuelve paraíso. La bestia es originaria de las galaxias de tinieblas, en cuyos mundos sus criaturas no han logrado aún superar la etapa del complejo de la posesión. Para lograr tal desprendimiento es que los espíritus que desean avanzar piden a Dios una oportunidad, piden una prueba de vida, porque para aspirar a los divinos premios de Dios hay que planear perfección en sí mismo y hacerse cargo de tal perfección. Lo salido de sí mismo es el más grande mérito delante de Dios. El que en nada se esfuerza, nada gana. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que conoció el esfuerzo en la prueba de la vida, que puede entrar uno que no lo conoció. Todo el esfuerzo del llamado capitalismo es esfuerzo dividido, porque sus creadores no concibieron la unificación del planeta. La prueba de la vida consistía en unificarlo. El extraño complejo traído de lejanas galaxias se los impidió. Volvieron a caer en división a sus semejantes. El hecho de que el mundo se haya dividido en naciones, creencias y el sometimiento a leyes desiguales, muchos dijeron durante la prueba de la vida que era imposible unificar a la humanidad. Los que así dijeron, ellos mismos hicieron lo imposible por no entrar al reino de los cielos. La unificación es de Dios, la división es de Satanás, porque solo está escrito en el Evangelio, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Está escrito en el Evangelio, no lo digo yo, lo dice el Evangelio, la Biblia. Bien, vamos a retroceder. Muchos dijeron durante la prueba de la vida que era imposible unificar a la humanidad. Los que así dijeron, ellos mismos hicieron lo imposible para no entrar al reino de los cielos. Ellos no representaban lo más evolucionado del género humano y debieron darse cuenta de ello antes de lanzar la primera piedra de pesimismo, porque estos seres maldecirán el haber tenido boca. Ellos habían pedido boca para unificar planetas y ganárselos para la luz, porque ellos ya sabían de la división de Satanás en el reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no caer en pesimismo, porque se había venido a la vida a medir las propias capacidades, se había venido a expandirlas. Nadie vino a detenerse, ni nadie vino a hacer el papel de retrógrado. La extraña división salida de la bestia desvirtuó el carácter humano, lo hizo mundano por comodidad. Las ideas humanas generadas segundo por segundo no ganaban cielos, ni ganaban existencias de luz. Lo único que ganaban era división, segundo por segundo. La humanidad de la bestia ganó lo que no era del reino de los cielos, ganó tinieblas que alejan a la criatura del reino de Dios. La caída o alejamiento del reino de Dios ocurría segundo por segundo, y por cada segundo se perdía una existencia de luz, porque lo de Dios no tiene límites. La extraña influencia que el oro ejerció en los seres humanos fue un extraño magnetismo que quedó escrito en el áurea humana. El descuento que los influenciados tendrán será por segundos, en que cada segundo de extraña influencia del oro vivido equivale perder una existencia de luz. Esto significa que la humanidad no debió de aceptar jamás el extraño sistema de vida llamado capitalismo. No debió de aceptar jamás un sistema de vida basado en leyes desiguales. No debió aceptar
una forma de injusticia perpetua, como es la que se vive hasta nuestros días, ¿no? Y por siglos. Porque ni una molécula de las injusticias que produjo lo desigual queda sin su justicia. El mundo se durmió en lo injusto y no luchó contra él. La prueba de la vida consistía en luchar contra lo injusto en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo el propio sistema de vida. El Hijo de Dios dio el primer ejemplo en el mundo. Él fue el primero que les dijo a los ricos romanos y a los ricos judíos de que ninguno de ellos, entraría al reino de los cielos. Y tal divina advertencia no les gustó. Es por eso que intrigaron y le mataron. Lo que hicieron los ricos y emperadores romanos lo continuaron haciendo los ricos de todas las épocas durante el reinado de la bestia. Ya saben que la bestia es el país del norte. Esto dio lugar a una muchedumbre de mártires. Ellos serán los primeros en ser resucitados en el divino juicio de Dios, y sus asesinos también, porque el divino juicio es individual, estando presente en todas las partes. Los mismos ricos de la era romana eran los mismos ricos de todas las épocas, porque los espíritus vuelven a nacer de nuevo para reconocer vida nueva. El pedir nuevas existencias a Dios constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias, porque existe la reencarnación. En el Evangelio está, Cristo lo dice, todo espíritu nace de nuevo. Nacer o reencarnar de nuevo es lo mismo, solo dicho de otra manera. Solo que en el Evangelio está en psicología de parábolas. Era el ser humano el que tenía que deducir y sacar conclusiones. Nacer o reencarnar de nuevo es lo mismo. Por eso que Cristo lo dice, ¿no? Todo espíritu nace de nuevo, reencarna de nuevo. Así de fácil, hermanos. Bien. El pedir nuevas existencias a Dios constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias. Por eso es que después de la muerte nosotros retornamos al reino de los cielos. O sea, ponte, un espíritu muere o un ser humano muere, se rompe el cordón de plata que está unido entre el espíritu y la materia y la carne. Una vez que se rompe el cordón de plata, el espíritu desencarna, mejor dicho, muere, y sale su espíritu de su materia, de su carne, y entra al cordón solar, que es el que nos lleva hacia arriba, hacia el reino de los cielos, a rendir cuenta. Por eso es que se dice, muchos hablan y explican, ¿no? Ya sea en el Facebook o en YouTube generalmente, de que se entra a un túnel, ¿no? Cuando se muere, ¿no? Claro, ese túnel es el cordón solar, que no tiene nada que ver con el cordón de plata, porque el cordón de plata es el que une al espíritu con la materia, con nuestra carne. Cuando se rompe eso, que es la muerte, se entra al cordón solar, que nos lleva a los soles alfa y omega, de donde provenimos nosotros. Por eso que Cristo lo dijo, yo soy el alfa y la omega. Ahí está, la parábola, se las estoy describiendo y les estoy dando el significado. Entonces, se retorna ahí a dar cuentas. Por eso es que muchos dicen, ¿no?, que se entra a un túnel y que al final del túnel se ve la luz, ¿no? Ahí es donde tenemos que rendir cuenta, al final del túnel. Así es, todos vamos hacia allá. Creyentes o no creyentes, crean o no crean, igualitos todos entramos al cordón solar. Y tanto peor para los que no creen, porque el que no cree que hubo o que hay reencarnación, pues no tiene reencarnación. Basta que pienses algo y ese algo se hace realidad y Dios cumple tu libre albedrío. No existe reencarnación para ti, pues te quedas sin reencarnación y te quedas vagando en el cosmos hasta que tomes conciencia y te arrepientas y pidas a Dios el volver a darte una oportunidad. Y eso no significa que uno no pague las maldades que hizo en la tierra. Por eso en la Biblia dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen.
también dice ojo por ojo, diente por diente. O también está escrito el que la hace, la paga. Si nosotros hicimos daño a una persona o matamos a una persona, pues eso repercute en uno mismo, pues mataste, en tu próxima reencarnación te matan. Y el espíritu pide enmendar el mal cometido de la misma manera en que lo hizo. Ponte, tú mataste, asesinaste a una persona, hiciste daño a ese espíritu que es tu hermano, pues arriba uno mismo pide pagar de la misma manera en que tú lo hiciste. Por eso que todas las vicisitudes y malos sinsabores y los sinsabores que vivimos en este planeta son consecuencia de nuestras existencias pasadas que estamos pagando. Todo. Muchos dicen, ay, qué piña que soy, qué salado que soy, tengo mala suerte, todo me va mal. No, es porque estás pagando deudas de otro pasado o de otra existencia. Porque este conocimiento nos dice que esta vida es consecuencia de la anterior y esta va a ser consecuencia de la que venga. Y así sucesivamente hasta que el espíritu se vaya enmendando. La prueba de la vida consistía en dejar lo malo por lo bueno y avanzar el espíritu hacia su creador. Crea o no crea en Dios, le guste o no le guste al espíritu, va rumbo a eso, porque todos hemos salido de un creador y hacia él retornamos, tarde o temprano. Son las leyes del cosmos al cual estamos subordinados todos. Ahora, libre albedrío tiene la criatura de escoger. Acá nadie vino obligado a este planeta. Nosotros mismos pedimos venir acá a vivir experiencias porque las desconocíamos. Y pedimos también conocer la sensación de la prueba del olvido del pasado. Por eso que no recordamos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, ¿no? Ni por qué estamos en la tierra y qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Porque hemos pedido vivir esa experiencia porque no la conocíamos. Incluso hemos pedido, llegado un momento, no ver a Dios en un planeta como este. Y se cumple lo que la criatura le pide a Dios, ¿no? Lo que no pidió la criatura fue olvidarse de su creador. Por eso es que Dios le dijo, bien hijos, yo les permito la prueba del olvido del pasado, pero ahí les mando un evangelio para que se acuerden de su creador. ¿Y qué pasa? Llega el espíritu a la tierra y lo primero que hace es olvidarse de su creador, pues. Y ahí están las consecuencias. Cuando nosotros morimos, desencarnamos, ahí termina la prueba del olvido del pasado y el espíritu se acuerda de todo, porque ya se acabó la prueba, pero una vez que muere ya acaba la prueba del olvido del pasado. Entonces cuando ya entras al cordón solar, vienen todos tus recuerdos y ahí viene lo bueno, porque arriba tienes que rendir cuenta, ¿no? Son pedidos, los espíritus piden. El divino enviado nos decía, el espíritu pide, a Dios se pide lo más tonto, lo más increíble, lo más ridículo, lo más demoníaco, lo que ustedes imaginen. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere vivir, experimentar. Y los pedidos de los espíritus no son iguales, no todos hacemos los mismos pedidos. Claro que coincidimos en la prueba del olvido del pasado, ¿no? Pero no todos, porque unos avanzan más, otros avanzan menos, otros avanzan un poquito, otros tienen cierto avance, ¿no? Por eso es que en la Biblia dice, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. ¿Qué significa eso? Que hay toda clase de espíritus, ¿no? Unos más avanzados, otros menos avanzados, otros van intermedios, otros están pues en nada, ¿no? Por eso se dice, de todo hay en la viña del Señor. Así es, mis queridos hermanos. Seguimos. Bien, el pedir nuevas existencias a Dios constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias, ¿ve? Eso es lo que le digo, por eso es lo que le digo, ahí se cumple la palabra, ojo por ojo, diente por diente, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Entonces si uno hace daño, pues en su existencia que viene va a pagar el daño que hizo a otros seres y viene igual que ese ser, ¿no? Viene
como un ser común y corriente, y te van a hacer lo mismo que le hiciste a la otra persona. Así es. Así que había que tener mucho cuidado en la prueba de la vida. Ajá. Es el sistema el que nos ha vuelto fríos, calculadores, y pues nos ha llevado a un olvido tremendo y total de nuestro Creador. Así es, mis estimados hermanos. Bien, el pedir nuevas existencias a Dios constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias. Los culpables del presente fueron los culpables del pasado. Todos los ricos de la bestia verán sus pasados en la televisión solar del Hijo de Dios, que en la Biblia está escrito como el libro de la vida. Es por esto es que fue escrito: todo ojo verán sus pasadas existencias, ¿no? En la televisión solar, o el libro de la vida que está escrito en el Evangelio, que es lo mismo, solo que dicho de otra manera, ¿no? En ese entonces nos decía el enviado: ¿por qué se decía el libro de la vida y por qué ahora la televisión solar? Es que en la época antigua no se conocía la televisión, ¿no? No me digan que en la época de los romanos existía la televisión, ¿no? ¿No? Por eso que Cristo lo dice, ¿no? El libro de la vida. Ahora ya estamos en la época moderna, ya conocemos lo que es una televisión, ¿no? Por eso que ahora el Padre ya nos habla directamente: la televisión solar o el libro de la vida es lo mismo, ¿no? Bien, es por esto es que fue escrito: todo ojo verán sus pasadas existencias y verán la gloria y majestad del Hijo de Dios. Todo lo que nosotros hacemos queda impregnado en el áurea. Es como decir, como un disco duro donde está grabado todo, desde cuando entramos al vientre de nuestra madre hasta el día que morimos. Todo está grabado, y eso lo proyecta Cristo en la televisión solar, y se ven toda nuestra existencia y pasadas existencias. Se ve lo que hemos hecho durante la prueba de la vida, por donde fuimos, hasta nuestros pasos que dimos en la prueba de la vida, sean pasos buenos o malos. Todo eso se ve en la televisión solar. Nadie escapa a eso, nadie, ni nadie puede decir: a Cristo yo le voy a tomar el pelo, me voy a pasear con Cristo. No, porque todo está grabado y no puedes negar nada. Y el espíritu pasa las peores de las vergüenzas, porque todo se ve. Es como que te filman con una cámara de video, ¿no? Como las hay en el centro de Lima y en todas partes, ¿no? Todo se ve, toditito. Y no puedes negar nada. Y eso es para todos, ¿eh? Así es que se rinde juicio ante Dios. Nada escapa. Cuando Dios hace juicio, ni la hormiguita escapa, porque todos son hijos de Dios, hasta la llamada hormiguita. Todos somos creaciones. La llamada hormiguita está en proceso de evolución. Nosotros también hemos sido eso. Después hemos sido insectos, ¿no? Mariposas, ratoncitos, por decir, ¿no? Cuyes, perros, gatos, leones, hasta llegar a ser seres humanos. Hemos ido evolucionando. Incluso cuando existían los dinosaurios también hemos pasado por eso, aunque a muchos les resulte tonto, ridículo o burlesco lo que les digo. Es así, existe la evolución, lo evolutivo. Lo dicen los científicos en el Discovery Channel, ¿no? On the History Channel, ahí hablan los científicos que los dinosaurios han ido evolucionando. Así igualito hemos sido nosotros, hemos ido evolucionando, hemos pasado por todo eso. No solamente eso, también hemos sido plantitas, arbolitos, ¿no? Comenzamos como larvas, esas larvitas que ven ustedes en el agua, esos microbios. Desde ahí hemos empezado y hemos ido evolucionando hasta llegar ahora a ser seres humanos. Más adelante, si nos vamos acercando a Dios y avanzando, pues ya no seremos seres humanos. Ya no nos va a ser necesario este cuerpo. Ya no nos va a servir, porque ya vamos a comenzar a levitar y a brillar. Y ya no seremos seres humanos, ya seremos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, hasta llegar a ser padres solares. O sea, es un proceso evolutivo del universo. Esto es universal.
Como les digo, estamos en prueba de vida, por eso que no recordamos nada. Entonces, así es el proceso evolutivo. Pero el espíritu tiene que avanzar hacia su creador. Si no avanza hacia su creador, se estanca y sigue en los mundos como este, conociendo la muerte, las injusticias, la explotación, el hambre, la miseria, las guerras, como estamos viviendo, mientras la criatura sea indiferente y desobediente hacia su creador. Con esto no les digo vayan a la iglesia, no, porque la iglesia no es el punto de partida para acercarse a Dios. El punto de partida para acercarse a Dios es que ustedes mismos se tomen el trabajito, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no? Porque estamos influenciados por este mundo, ¿no? Leer el Evangelio. Ahí encuentran a Dios, ahí lo encuentran directamente, cara a cara a Dios, a través de lo que dice el Evangelio. No lo encuentras en ninguna iglesia, pierdes tu tiempo. El cura no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, porque muchas veces el cura y el pastor son más pecadores que tú. Y si crees en ellos, pues al final te vas a hacer cómplice de todos sus pecados. Entonces, ¿quieres tú acercarte a Dios? De la mejor manera y de la mejor forma es que tú mismo te tomes el trabajito de leer el Evangelio por tu cuenta. Es cierto, yo soy tan humano como todos ustedes, he sido mundano, todavía tengo la influencia por el sistema de vida, todos lo tenemos, ¿no? Pero hay que leer el Evangelio. Me he tomado el trabajito de leerlo y 3 veces. ¿Por qué? Porque ahí está la salvación, el leerlo, léanlo. Ahí está el premio, todo el mundo lo desprecia, lo tienen el premio, incluso lo tienen en su casa. Ven ahí en la biblioteca, lo ven en un rincón, ahí está la Biblia ahí arrinconada, ahí la tienen nada más. La tienen como un adorno, pero no son capaces de leerlo. Léanlo, léanlo, hermanos. Les doy un consejo sano. No pierdan su tiempo yendo a la iglesia a persignarse, que a arrodillarse, que la paz y que me golpeo el pecho. Eso es hipocresía. Léanos ustedes mismos en su casa, porque Dios está en todas partes. No está Dios en la iglesia, no está. Dios está en todas partes. Acá donde yo estoy está Dios, está en tu cuarto, en tu sala, en la calle, en la punta del cerro, donde tú vayas. Basta que tú te acuerdes de Dios y Dios se hace presente, porque Dios es infinito. Dios no está en la iglesia, es falso. Eso han hecho creer los religiosos, que son comerciantes de la fe para sacarle plata a ustedes a través de la llamada limosna o el llamado diezmo, ¿no? Ahí, nada más. Pero ellos no los van a salvar. ¿Acaso el cura los va a salvar a ustedes? No, el cura es tan pecador como nosotros y va a tener que rendir cuenta. Entonces, ¿por qué vamos a creer en el cura o en el pastor? La salvación y el juicio va a ser individual. Dios te va a juzgar a ti individualmente, a mí. El cura no va a responder por mí, ni tú vas a responder por el cura, ni por el pastor. No, más bien te vas a hacer cómplice de eso, porque te va a decir el Creador: ¿qué, hijo? ¿No leíste el Evangelio? ¿Acaso no sabes que en la Biblia dice ciegos guías de ciego? ¿Y por qué seguías a un ciego, como el pastor o como el cura? Si un ciego sigue a otro ciego, ambos caen al hoyo. Entonces, para tú buscar a Dios de una forma sincera y segura, es que tú leas el Evangelio individualmente, te tomes el trabajito. Léelo. Hoy día lees una hoja, mañana otra, pones una reglita, un papelito, lo que tú quieras, y vuelves. Pero léelo. Me lo vas a agradecer cuando tengas que dar cuenta arriba, cuando tengamos que leer cuenta. No, a mí no me lo agradezcas, se lo vas a agradecer a Dios, porque yo simplemente soy un vehículo, soy un instrumento en llevarles el mensaje a ustedes, nada más. Nada más. Todos pierdan el tiempo en la iglesia, no vale la pena. Bien, seguimos.
Vamos a retroceder un poquito. El pedir nuevas existencias a Dios constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias. El volver a reencarnar de nuevo se refiere. Los culpables del presente fueron los culpables del pasado. Todos los ricos de la bestia verán sus pasados en la televisión solar del Hijo de Dios o el libro de la vida que está escrito en el Evangelio. Es por esto es que fue escrito: todo ojo verán sus pasadas existencias o pasadas reencarnaciones. Y verán la gloria y majestad del Hijo de Dios, verán cómo manda a los elementos del planeta y los que son fuera del planeta. La prueba de la vida consistía en crear un sistema de vida justo y no hacer sufrir a nadie. Pero para tragedia de los seres humanos, los que se abocaron en crear el sistema de vida por todos conocidos, no principiaron por estudiarse ellos mismos. Por eso que en la Biblia dice: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. También dice: el que busca encuentra. ¿Y qué podéis encontrar si no buscáis?, nos decía el enviado. Se refiere a que lo busques a Dios a través de la lectura individual del Evangelio. Es la única forma de encontrar a Dios, a través de la lectura individual. Bien, no principiaron por estudiarse ellos mismos, no se conocieron a sí mismos. Proyectaron un sistema de vida en el preciso instante en que la mayoría de sus virtudes dormía. Fueron los iniciadores de un extraño sistema de vida desequilibrado, como el que estamos viviendo en estos momentos. He aquí la tragedia inicial que se fue transmitiendo de padre a hijo y de generación en generación. Lo desequilibrado se recibió como herencia y se legalizó. Y casi todos prometieron defenderlo con su propia vida, y para asegurarse, los llamados ricos crearon a las llamadas Fuerzas Armadas. ¿Acaso no nos meten represión cuando reclamamos algo justo? ¿No nos matan como sucedió cuando dieron el golpe a nuestro presidente Castillo? ¿No mataron a cuánta gente inocente? Y encima los acusaban de terroristas, ¿no? Así es. Los llamados ricos crearon a las llamadas Fuerzas Armadas. El sentido del amor que ellos poseían estaba basado en lo posesivo y no pudieron vencer este extraño complejo porque jamás nunca se estudiaron a sí mismos. Conócete a ti mismo. No se interesaron jamás por lo interior, por lo que tú sientes, por lo que tú piensas. Olvidaron el consejo del Divino Padre Jehová. Este último consejo era la que ningún rico entraría al reino de los cielos. Está escrito, ¿no?, la parábola de la aguja y el camello, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Cuando Cristo dijo ese mensaje en el Evangelio como parábola, fue un comerciante de ese tiempo que se cruza con Cristo. Llevaba sus camellos y pues llevaba mercadería para vender. Era un comerciante. Y se da cuenta y lo reconoce a Cristo. No sabían, porque todos sabían en ese tiempo, en la época romana, ¿no?, en la época bárbara romana, que él era el enviado de Dios, ¿no? Y se le acerca y le dice: sale, se baja este comerciante. Era muy rico, tenía mucha plata, era un comerciante. Se acerca ante Cristo y se arrodilla y le dice: maestro bueno, le dice, ¿qué he de hacer para ganar el reino de los cielos? Y Cristo lo mira y le dice: bueno es Dios, le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para ganar el reino de los cielos? Le dice, hijo, anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, a los humildes, a los explotados, a las viudas, a los desposeídos. Sigue tu cruz, ¿no? Y sígueme, le dice. Levanta tu cruz y sígueme, le dice. Entonces este comerciante rico se entristece, se apena mucho, porque él creía en Dios, ¿eh? Pero no le gustó lo que le dijo, pues. Entonces le dice: pero maestro, se agacha y le dice: pero maestro, a mis padres le costaron mucho tener todo lo que yo tengo ahora. ¿Y cómo me voy a desprender de esto? ¿No? Ah, pero antes de eso le dice, ¿no?
sabe los 10 mandamientos, ¿no? Y este comerciante le dice, sí, y le recita los 10 mandamientos, ¿no? Y ahí donde le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, ¿no? Entonces, él se entristece, se agacha y sigue su camino, ¿no? Y ahí es donde Cristo dice la parábola, de en verdad os digo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, eso estaba en psicología de parábolas, porque nosotros los seres humanos pedimos en este mundo que el Creador nos enviara sus consejos a través de la parábola y nosotros descifrar el significado. ¿Por qué? Porque el descifrar una parábola, el premio es inaudito, es enorme. Entonces el enviado nos decía que los seres humanos hicieron pedidos de locos, porque su capacidad mental no daba para entender una parábola, ¿no? Pedidos son pedidos, ¿no? Y las pruebas son las pruebas. El Espíritu pidió, todos hemos pedido, todos los que estamos en este mundo lo hemos pedido, que el mensaje venga en psicología de parábola. Y también nos decía el Evangelio y nos dice, escudriñad las Escrituras. El mismo Cristo lo menciona. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Es analizar al más mínimo detalle cada parábola escrita o dicha por el divino Cristo o los divinos profetas, ¿no? Pero el Espíritu no lo hizo, pues. Se dejó manejar por las religiones que lo llevaron al desvío, ¿no? Entonces, nos decía el enviado, si el Espíritu se hubiera preocupado por analizar las Escrituras, hubieran comenzado a comparar. ¿Y por qué el rico? ¿Por qué? ¿Por qué un rico? Entonces, ¿cuál era la prueba? La prueba de la vida es que era que el Espíritu tenía que llegar a la conclusión de qué cosa era lo que daba lugar a que hayan ricos en la tierra. El sistema de vida, pues, el capitalismo. ¿Acaso el capitalismo no produce ricos? Ahí estaba la prueba, pues. Pero nadie se interesó. Todos cayeron, pues. ¿Qué cosa decía? Y estaba condenando. ¿Qué es lo que estaba condenando? Al capitalismo, al sistema de vida. Está condenado por Dios. Ahí está. La parábola de la aguja y el camello. Pero el Espíritu se durmió, pues. Y ahí están las consecuencias, ¿eh? Ahora nos imponen gobiernos fascistas. Son los ricos los que nos dominan y nos manejan, que están condenados en el Evangelio. Y no los condeno yo, lo dice la Biblia. Yo acá no me estoy metiendo que porque el rico es, no, lo dice la Biblia. Yo simplemente trato de llevar el mensaje para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras. Entonces, nunca se debió haber permitido que exista el capitalismo. Cualquier otro sistema de vida menos el capitalismo. Cristo lo dice. Busquen la justicia y la igualdad. La igualdad, está hablando de igualdad. Busquen la justicia y la igualdad y lo demás os será dado por añadidura. Cristo también lo vuelve a repetir todavía. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Igualdad y derechos. ¿Qué está diciendo? Que busquen igualdad y derechos para todos por igual, pues. Esto que yo te estoy diciendo no te lo dice el pastor ni el cura. Es más, nunca te lo va a decir, porque sería abrirte los ojos. Por eso es que ellos te invitan a que vayas a la iglesia, para que reces, repitas lo mismo como disco rayado, termines en aburrimiento, que al final te quedas dormido en la iglesia y no aprendes nada. A ellos les conviene, ¿no? Y sacarte plata a través de la limosna y el diezmo. Así de fácil. Por eso yo les digo, las religiones no las creó Dios, las creó el hombre. Ninguna religión entra al reino de los cielos, ni ninguna religión es del agrado de Dios. Es menos, Dios no dejó religiones. Dios, Cristo y los profetas lo que dejaron fue evangelio, fue conocimiento para que la humanidad lo estudiara y sacara sus propias conclusiones. La religión la creó el hombre para sacarle provecho a la fe
del creyente. Así de fácil. ¿Mm? Por eso pues que nos dominan, ¿no? Por eso que Carlos Marx lo dijo, que la religión es el opio del pueblo. Dijo la religión, no dijo la Biblia. No dijo la palabra de Dios es el opio del pueblo. No, dijo las religiones. La religión es el opio del pueblo. ¿No? Claro que el peor error de la época, de ese tiempo, pues fueron en que los llamados comunistas negaron a Dios, ¿no? Fue su prueba de ellos, cayeron, por eso que cayó el sistema, ¿no? Pero Dios te habla de igualdad. Este conocimiento nos dice, ¿no? Porque es la tercera y última doctrina, nos dice que en el reino de los cielos se vive la igualdad, se vive el comunismo celestial con filosofía de niños. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios vale tanto un perrito, un gatito, como un ser humano, o como un profeta, o un ángel, o un padre solar. Son tan iguales para Dios, porque Dios a todos nos ve por iguales, porque todos somos sus hijos. El perrito, el gatito, el cuisito, son espíritus también. Dentro de ese animalito mora un espíritu que está en proceso evolutivo y está avanzando y evolucionando, porque nosotros también hemos pasado por eso. Quizás nos causa gracia lo que yo les digo, ¿no? Pero es así, son las leyes de la evolución que existe en el cosmos, en el infinito. Los grandes profetas, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todos ellos han pasado por lo que nosotros estamos pasando. También han pasado. Por eso la Biblia dice, hay que ser chiquitito, pequeñito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Tienes que pensar de lo más microscópico para ir avanzando, evolucionando. Es como decir, vas creciendo, ¿no? Y lógicamente eso implica reencarnaciones para poder avanzar y evolucionar. Por eso yo les digo, ¿no? Hemos pasado por todo eso, ¿no? Hemos sido moléculas, hemos sido gusanitos, microbios, mariposas, moscas, hormigas, todo lo que ustedes imaginan, lo que ven en este mundo, todo lo que el ser humano ve en nuestro planeta, por todo eso hemos pasado. Hemos sido plantitas, hemos sido arbolitos, porque dentro de un árbol ahí mora un espíritu, aunque no lo crean, porque la creación de Dios es infinita. Entonces hemos ido avanzando, evolucionando, hemos pasado por todo eso y ahora ya somos seres humanos. Después ya seremos ángeles, arcángeles, serafines, hasta llegar a ser padres solares como lo es Cristo, ¿no? Todo es un proceso evolutivo. Esas cosas no te lo enseña la religión, ¿no? Es más, ni te lo va a decir, ¿no? Porque a ellos le conviene que tú sigas en ignorancia para ellos seguirte sacando, ¿no? Bien, seguimos. Este divino consejo era la que ningún rico entraría al reino de los cielos, porque las divinas advertencias de Dios son también divinos consejos. Lo de Dios no es como lo humano y a la vez lo es. En la prueba de la vida casi todos se desvirtuaron por culpa de la bestia, el país del norte. Casi todos se durmieron en sus propios bienestares. Nadie rechazó la extraña influencia del oro sobre los sentimientos. Perdón un ratito. Sobre los propios sentimientos. Nadie vinculó el oro con las divinas advertencias de Dios. O sea, el dinero. Dice también la Biblia, no puedes amar a Dios y al dinero a la vez. O bien amas al dinero o bien amas a Dios. O sea, la riqueza te lleva, pues, qué rico es bueno. Son contados y si lo hay, pues hay que verlos con lupa, ¿no? Ningún rico es bueno. El rico es rico porque a alguien le quita, ¿no? Porque ¿cómo se hacen ricos? A través de la explotación, ¿no? De sus hermanos, ¿no? Así es como se hacen ricos, ¿no? O roban o qué sé yo, ¿no? Bien,
Nadie vinculó el oro con las divinas advertencias de Dios. Esto fue el extraño dormir en la ciencia del bien, la ciencia que dejaba a todos satisfechos con un poco dinero, mas no los enriquecía en espiritualidad. Para poder unificar el planeta, esta extraña ilusión de sentirse seguro con un poco de dinero jamás fue entendida ni comprendida por la bestia, el país del norte, ¿no? Porque los individuos de la bestia nunca se comprendieron ellos mismos, y todo complejo que ellos no comprendieron lo arreglaban con el suicidio, la solución de los espíritus cobardes. Ciertamente que los pueblos de la prueba de la vida se dejaron mandar por seres que valían infinitamente menos que ellos. Lo prueba el hecho de que jamás lograron unificar a la humanidad. Claro, la prueba de la vida era unificarnos en una sola nación, en todo el planeta, ¿no? Y desaparecer. Nos enseña este conocimiento, nos enseña el Divino Padre a través del Divino Enviado, de unificarnos de tal manera que desaparezcan, que yo soy peruano, que tú eres chileno, que argentino, que inglés, que hacer una sola nación, porque la unificación es de Dios y la división es de Satanás. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que yo les digo, lean la Biblia, ustedes mismos, lean la Biblia y van a llegar a las conclusiones que yo les estoy transmitiendo. No que les lea el cura, el pastor, porque el cura, el pastor no le va a decir la verdad. No le va a decir solo Satanás divide y se divide a sí mismo. No le va a decir la parábola de la aguja y el camello. Y si lo hablan de una forma esporádica. No le va a decir. No le va a decir la parábola que dice todos son iguales en derechos de Dios. Busquen la justicia y la igualdad. Jamás lo van a decir. Pues. No les conviene, ¿no? Porque se les va el diezmo, se les va la limosna. ¿Ah? El otro problema es que el creyente es perezoso, pues, cómodo, ¿no? No es capaz de tomarse el trabajito de investigar, de leer. Pero si se tomara el trabajito de leer e investigar, pues tendría otro concepto de las llamadas religiones. Y se darían cuenta que ninguna religión es del agrado de Dios. Para mala noticia, ¿no? Van a llegar a esa conclusión. Pero, ¿quién lo hace? Contados son los que lo hacen. Claro que hay algunos que se dan cuenta, ¿no? Pero son contados también. Bien, se dejaron mandar por seres que valían infinitamente menos que ellos, ¿no? Se refieren a los gobernantes, a las iglesias y a todos ellos, ¿no? Lo prueba el hecho de que jamás lograron unificar a la humanidad. Jamás, pues el país del norte jamás va a permitir que se unifiquen las naciones, no que cambien, que progresen, jamás. Ellos luchan, le dan la contra a Dios en todo, ¿no? Por eso es que el Padre le llama la gran bestia, ¿no? Ya, jamás lograron unificar a la humanidad, disponiendo para tal logro de miles de años. Si hubieran sido de mayor valía que los propios pueblos habrían logrado unificación del planeta Tierra. Los pueblos no se tomaron el trabajo de estudiar a los que los mandaban, dejaron correr los segundos de los siglos. El desvirtuamiento de sus individualidades se constituyó en ley normal y trataron de perfeccionar una causa desvirtuada. Este extraño perfeccionamiento salido de hombres jamás pudo vencer el desequilibrio emocional de sus individualidades. Jamás lograron la unificación filosófica. Tal fue la tragedia humana en la prueba de la vida. Extraña tragedia que en el divino evangelio de Dios se escribió como el llorar y crujir de dientes. El dormir de la humanidad en la prueba de la vida fue la de no darse cuenta de que el propio sistema de vida, segundo por segundo, constituía la tragedia de no volver a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice, todo espíritu duerme, ¿no? Está escrito en la Biblia. Porque cada segundo transcurrido tenía la equivalencia de una existencia de luz y constituía la unidad para poder volver a entrar al reino. El mundo de la prueba, desde el primer instante o primer segundo en que aceptó el llamado capitalismo, dio principio a su propia caída en los destinos de la luz, porque segundo por segundo se fue alejando del lugar de su origen. La humanidad, al aceptar el llamado capitalismo, lo hizo en comodidad y no en perfección. Principió con desequilibrio. Los primeros creadores del capitalismo, a un ratito, me está pidiendo, ya, ahí está. Ajá, ya. Los primeros creadores del llamado capitalismo no se
impacientaron ni relacionaron al naciente capitalismo con el contenido del divino evangelio de Dios. Nadie se interesó por lo de Dios. La prueba de la vida consistía en que los seres humanos hicieran del evangelio su constitución para gobernarse. ¿Quién lo hizo? Nadie. Cayeron todititos los seres humanos en la prueba de Dios. Y así quieren reclamarle premio al Eterno. No, pues, por no leer el evangelio. Esa era la prueba de la vida. Hacer de los 10 mandamientos nuestra constitución para gobernarse. Y si el ser humano hubiera hecho eso desde un comienzo, como decía el divino enviado, créanme, sería un paraíso. No existiría el hambre, la miseria, las guerras, la explotación del hombre por el hombre, porque el ser humano hubiera exterminado. Y la Biblia lo dice, Cristo lo dice: árbol que no da fruto, de raíz hay que arrancarlo. ¿Qué significa esa parábola? Filosofía. Que no da fruto, que no es del agrado de Dios, pues hay que sacarlo por la fuerza. Eso es lo que está diciendo. Sino que está en psicología de parábola. ¿Ah? Es el sistema de vida que teníamos que haberlo sacado. Porque no es de Dios, no lo digo yo, ¿ah? Ni estoy tratando de meterle otras cosas a ustedes, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces yo lo que trato de decirles a ustedes es la verdad. Les estoy haciendo ver la realidad como son las cosas, porque ya que nadie se interesa por el evangelio, ni lo profundiza, ni lo analiza, pues tiene que haber alguien que les diga las cosas a ustedes. Yo acá no les estoy metiendo religión, ni les estoy diciendo vayan a mi iglesia en tal calle acá en el centro de Lima o en tal punto, no, ni les estoy pidiendo plata ni limosna. Les estoy enseñando y transmitiendo la verdad. Lo que yo les transmito es conocimiento, es ciencia, no es religión, conocimiento. Y el conocimiento se comparte. Y es lo que estoy haciendo en estos momentos. Compartir el conocimiento. El que lo escucha, pues es un espíritu pues que tiene tendencia a darse cuenta de las cosas. El que no escucha, bueno, como nos decía el divino enviado, que siga su camino y seguirá muriendo y reencarnando y conociendo la muerte todo el tiempo, y pues seguirá estancado hasta que por fin abra los ojos, ¿no? Porque Dios no obliga, Dios avisa, pero no ruega. Él es así, Él es demasiado sencillo y humilde, que no obliga a sus hijos. Él simplemente da el aviso, ya depende de cada criatura si lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, pues el espíritu triunfa, ¿no? Y tiene las puertas abiertas del reino de los cielos. El que lo rechaza se tiene que atener a las consecuencias del juicio que os espera a todos nosotros. Bien, vamos a retroceder. La humanidad, al aceptar al llamado capitalismo, lo hizo en comodidad y no en perfección. Principió con desequilibrio. Los primeros creadores del llamado capitalismo no se impacientaron ni relacionaron al naciente capitalismo con el contenido del divino evangelio de Dios. Ahí está la parábola del rico y el camello, ahí está. Nadie se interesó por lo de Dios. Las extrañas leyes capitalistas no fueron comparadas con las divinas parábolas de Dios. Ahí está, pues, más claro no se los puedo decir. Esto constituye la más extraña y la más demoníaca comodidad en toda la historia de la tierra, porque por culpa de esta extraña comodidad, la humanidad no entrará al reino de los cielos. Esta extraña comodidad los volvió a dejar sin la herencia del cielo. Claro, pues están influenciados por el sistema, todos estamos influenciados por el capitalismo, ¿no? Por el sello de la bestia. ¿Qué es el sello de la bestia que está escrito en el Apocalipsis? Las costumbres y enseñanzas que nos deja el país del norte, ¿no? A ser egoístas, envidiosos, malos, a explotarnos entre hermanos, a matarnos entre hermanos, ¿no? Ese es el sello de la bestia, ¿no? Eso. Y pensar en el dinero, ¿no? El dólar, ¿no? Y todo es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, los dólares, el sello de la bestia, la influencia de la bestia. Bien, por culpa de
esta extraña comodidad la humanidad no entrará al reino de los cielos. Esta extraña comodidad los volvió a dejar sin la herencia del cielo, porque ya había ocurrido en otras existencias, en otros mundos. Porque habiendo principiado como microbio, el ser humano vivió otras muchas existencias, y lenta y progresivamente lo que fue microbio se fue levantando del suelo, fue adquiriendo mayor tamaño a ser ser humano, lo que somos ahora. Y estando en el tamaño humano, ahí está pues, volvió a caer de nuevo. Volvió a olvidarse de Dios al elegir una forma de sistema de vida en la tierra. Las continuas caídas del espíritu en sus propias experiencias de vidas hace que perpetúe su geometría microscópica. Seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Lejos de avanzar, retrocedemos. Hace que la deuda por violación a la ley de Dios se efectúe de nuevo en geometría microbio, es decir, así como era el propio tamaño cuando violó la ley de Dios. Así será también igualmente el tamaño geométrico que tendrá su cuerpo de carne. Vamos a seguir siendo seres humanos, reencarnando igual y quizás retrocediendo. Y esto es que nadie está seguro de volver a ser ser humano en la siguiente reencarnación. ¿Por qué? Porque despreció a su creador, que le dio este cuerpo para ganar experiencias y alabar y agradecer a su creador. Si desprecias lo que Dios te da, ¿qué puedes esperar de él? Es como que yo o que alguien te hace un regalo que es la vida, darte este soplo de vida con todo lo que tienes, y desprecies lo que Dios te ha dado. No puedes esperar pues algo bueno de Dios, ¿no? Porque a quien rechazaste y despreciaste fue a tu creador, y ahí están las consecuencias. Bien, cuando violó la ley de Dios, así será también igualmente el tamaño geométrico que tendrá su cuerpo de carne. Al pagar la deuda, esto se llama en el reino de los cielos seguir arrastrándose en los planetas polvos. Nosotros nos arrastramos. ¿No se han puesto a pensar que nosotros nos arrastramos? No quiere decir que va a ser como la serpiente, como los lagartos. No. Miren el talón de sus zapatos. ¿Se gasta o no se gasta el talón de sus zapatos? Significa que nos arrastramos. Recién nos estamos levantando. Antes lo hacíamos en 4 patas, ahora en 2 pies. Y aún así nos seguimos arrastrando. Cuando el espíritu va avanzando, evolucionando y acercándose a su creador, ya no va a necesitar arrastrarse ni caminar, porque va a comenzar a levitar. Y hacia eso vamos todos. Pero eso no viene gratis, se lo tiene que ganar la propia criatura, el propio espíritu con su propio esfuerzo. Por eso es que le digo, lean el Evangelio. No le digo porque me da la gana y porque yo quiero imponerles eso. No, por eso les digo, lean el Evangelio. Tómense el tiempito de hacerlo. Por lo menos durante nuestra vida, hagámoslo una vez en la vida, leamos el Evangelio. Y leámosla de buena manera, pues no de mala manera, porque si ustedes buscan a Dios de mala gana o de una forma apática, Dios va a tratar a todos por igual. Por eso dice la Biblia, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hiciese. Si lees el Evangelio, léelo con la idea de aprender, no de compromiso, porque ya me quiero salvar y voy a leer la Biblia. No, léelo de corazón, porque todo eso ve Dios y todo queda grabado en el áurea y se va a ver el día del juicio, o cuando tengas que rendir cuentas se va a ver. Es mi consejo, ya de ustedes depende, ¿no? Libre albedrío tienen todos, ¿no? Bien, al pagar la deuda, esto se llama en el reino de los cielos seguir arrastrándose en los planetas polvos. Esta ley se vuelve a cumplir en la criatura humana, porque una vez más volvió a caer en la prueba de la vida. Todos hemos caído y seguimos cayendo, ¿no? Mientras no nos acerquemos a Dios, vamos a seguir así, vamos a seguir reencarnando en mundos como este, ¿no? Conociendo la muerte, ¿no? Y así será hasta que la criatura no comience a cambiar, a dejar lo malo por lo bueno, ¿no? Bien, volvió a demostrar que sigue siendo una roca de dureza mental. Ahí está, pues.
en su propia evolución. Adelantándose el Hijo de Dios a esta extraña dureza mental, es que dijo: sobre esta roca construiré mi iglesia. Está escrito en el Evangelio, Cristo lo hizo. Quiso decir: sobre estos duros, para entender que somos la gran mayoría, todos los que no nos acordamos de nuestro Creador y no le buscamos, los probaré en una forma de fe que ellos mismos elegirán, porque el Hijo de Dios siempre respetó el libre albedrío de la criatura. Es así que su divina doctrina en nada perjudicó al libre albedrío humano. Al contrario, le indicó lo que más le convenía para acercarse a Dios. Leer a Dios a través del Evangelio. Eso es lo que le conviene a todos. Ahí está la clave, si quieren entrar al reino de los cielos, si quieren salvación. Leer el Evangelio. Pero en casa, no en la iglesia, porque el cura no te va a leer la Biblia, ni el pastor, menos todavía. Lo que sucedió fue que toda una tragedia, porque la bestia dio al mundo un extraño libertinaje en que nunca se pusieron de acuerdo con respecto al único Dios viviente. Este extraño desacuerdo cumplió ley expansiva, es decir, que se transmitió de generación en generación y de padre a hijo. La dispersión mental se convirtió en lo legal. El desvirtuamiento de cada uno se hizo a través de un extraño dormir. Es por esto es que fue escrito: todo espíritu duerme. Ya se los he dicho, ¿no? Al comienzo de esto, ¿no? Que todo espíritu duerme, ¿no? Está en la Biblia también escrito. Todo espíritu duerme. La extraña obra de la bestia dejó sin unidad al mundo de la prueba. La bestia descubrió que manteniendo la división entre las criaturas, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Ahí está la parábola, está el aviso en la Biblia. Que manteniendo la división entre las criaturas humanas lograba inmensas ganancias. Claro, le sacaba provecho a la ignorancia de nosotros, ¿no? Como lo hacen hasta el día de hoy, ¿no? Con un mundo unificado no ganaba nada el país del norte. Por eso que a la gran bestia, al país del norte, no le conviene la unificación. No le conviene que los países se independicen, ¿no? Porque eso no le produce ganancias y se empobrece, ¿no? Por eso es que se tumban gobiernos, y cuando aparece alguien que quiere cambiar las cosas en bien y en pro de los demás o de las grandes mayorías: terrorista, comunista, chavista. Ese es el engaño que nos meten a todos. Y ese es en todas partes. Terrorista, comunista, chavista. Si yo, por ejemplo, que no tengo nada que ver con la política, no, nada, ni tengo nada que haya hecho malo, me presento como presidente y por decir gano como presidente y quiero cambiar las cosas del país, como quiso hacer Castillo, bueno, dentro de su ignorancia, pero aunque no, sí, pero el hombre tenía buenos sentimientos, quiso hacer las cosas bien, ¿no? Si yo quisiera hacer eso, me van a decir que soy terrorista, que soy comunista, que soy chavista. Y de repente me hacen lo mismo que le han hecho a Castillo, me van a meter a la cárcel. Me van a inventar cualquier cosa, o que soy corrupto, o me van a querer hacer pisar el palito para meterme a la cárcel como lo tienen a Castillo. ¿Por qué? Por querer cambiar las cosas, por querer hacer algo bueno, ¿no? Eso es lo que hace la gran bestia, el país del norte, y sus sirvientes que están acá en el país, que ya ustedes saben que son los fujimoristas, los apristas, toda la derecha, ¿no? Que están al servicio de la gran bestia, o sea, del país del norte, ¿no? Así es, hermanos, las cosas están claras. Y para eso dominan la radio, la televisión, en que nos meten más mentiras, nos asustan, nos atarantan, ¿no? Para que sigamos votando por ellos y esto siga. ¿Ah? Y siga todo el tiempo la miseria, el hambre, la explotación, la pobreza. Y nunca progresemos. Y mientras sea así, y la gente no cambie su forma de pensar, pues vamos a seguir igual, y vamos a seguir reencarnando como seres humanos y conociendo la muerte, y vamos a seguir yendo a mundos igualitos como este, donde vamos a encontrar fujimoristas, serán con otro nombre, ¿no? Vamos a seguir encontrando la división, partidos que nos lleven a la división. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el sistema y estamos de acuerdo. O sea que Dios no se hace problema. Si tú estás de acuerdo con la injusticia y la explotación que ves a diario, quiere decir que te gusta, porque lo estás aceptando. Entonces,
Para tu próxima reencarnación te vas a un mundo igualito como este y vas a seguir viviendo la injusticia, la explotación, el hambre, la miseria, la muerte. Y vas a seguir conociendo la muerte. Mientras sigas en desacato hacia tu Creador, vas a seguir encontrando la muerte. Y no vas a tener carne eterna. Por eso que el día del juicio, cuando venga Cristo y dé la resurrección de la carne, no le va a dar a todos, ¿no? A los que se merecen, van a tener carne eterna. Ya no vas a morir. Pero son contados, ¿no? Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esos pocos escogidos son los que no estuvieron de acuerdo con esto. Y que quisieron, aunque no lo lograron quizás, o en dentro de sus esfuerzos, quisieron que las cosas cambiaran en el bien de todos, ¿no? Así es. La Biblia lo dice, no lo digo yo, ni yo les quiero imponer mi capricho, no. La Biblia lo dice. Bien, seguimos. Ya, que manteniendo la bestia, que manteniendo la división entre las criaturas humanas lograba inmensas ganancias. Lógicamente saca provecho, ¿no? Con naciones así como con vendepatrias, traidores como los que tenemos ahorita, ¿no? Pues saca provecho, ¿no? Con un mundo unificado no ganaba nada la bestia, ¿no? Su extraño lema era divide y reinarás. La bestia era el mismo demonio, porque antes que surgiera la bestia ya se había escrito eternidades de tiempo atrás de que solo Satanás divide. El mundo de la prueba, en su extraño dormir de siglos, no comparó esta divina parábola con el reinado del llamado capitalismo. Los seres humanos no aplicaron el contenido de las divinas escrituras de Dios a su propio sistema de vida. ¿Ah? Tendrían que haberse pues dado cuenta, ¿no? El Padre dice acá, todos son iguales en derecho delante de Dios. Y en este sistema se vive la igualdad. No, todos somos desiguales. Entonces no es del agrado de Dios. Tenemos que cambiar esto. Si queremos agradar a nuestro Creador, pues no tiene que existir este sistema desigual e injusto. Porque Dios lo tiene condenado. Dice, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Busquen la justicia y la igualdad, y lo demás os será dado por añadidura. ¿Se vive la justicia y la igualdad en este sistema de vida? No. También dice, todos son iguales en derecho delante de Dios. ¿Y en este sistema es así? No, unos tienen más que otros. Entonces, no es de Dios, pues. No es del agrado de Dios. Y también nos dice Cristo, árbol que no da fruto, hay que arrancarlo de raíz. ¿Qué quiere decir? Filosofía que no es del agrado de Dios o que no cumple con los mandatos del Creador, hay que sacarlo por la fuerza. Arrancar es sacarlo por la fuerza. El mensaje está en la Biblia. Ahora que ustedes no se han preocupado por buscar, y es cosa de ustedes, ¿no? Pero las verdades están ahí. Bien, la divina parábola con el reinado del llamado capitalismo. Los seres humanos no aplicaron el contenido de las divinas escrituras de Dios. Así era, tenía que haber sido así, ¿no? El contenido de las divinas escrituras a su propio sistema de vida. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. El mundo de la prueba, en su extraño dormir de siglos, no comparó esta divina parábola con el reinado del llamado capitalismo. Los seres humanos no aplicaron el contenido de las divinas escrituras de Dios a su propio sistema de vida. Si lo hubieran aplicado, otra sería la historia de la tierra. Sería un paraíso, pues por lógica, ¿no? Porque todos los derechos humanos están contenidos en las enseñanzas de las divinas parábolas de Dios. Por siglos lo ha estado, y por ellos el Hijo de Dios juzgará los derechos que los hombres se dieron en la prueba de la vida a través de las leyes humanas. Y es más fácil que tenga derechos en el divino juicio de Dios uno que defendió sus derechos en la prueba de la vida, a que tenga uno que no los defendió. Y los que persiguieron a los derechos, más les valdría no haber pedido la prueba de la vida humana, porque de ellos se hará tal escarmiento en el llorar y crujir de dientes, que ellos mismos maldecirán su propia vida, se refiere al juicio, que ellos maldecirán la propia vida humana. El castigo de los que persiguieron los derechos pedidos en el reino de los cielos será llamado juicio a los jinetes del Apocalipsis. En la Biblia está en el Apocalipsis está los jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son los jinetes del Apocalipsis? Los militares y las fuerzas armadas. Bien, será llamado el juicio a los jinetes del Apocalipsis porque tales individuos pertenecían a las llamadas fuerzas armadas.
Ahí está, pues. Ahí está. Que surgieron durante el extraño reinado de la bestia. Ya saben quién es la bestia, ya no tengo que decírselos. Se les llamará jinetes del apocalipsis porque ellos mismos se habían creado sus propios apocalipsis. Ellos mismos se apocaron. Y no habrá para ellos ni una molécula de misericordia en el día del juicio, ¿no? Porque ellos no la tuvieron. El drama de los jinetes del apocalipsis arrastrará a otros millones de seres a sus propias condenas. Serán aquellos que aplaudían a los jinetes del apocalipsis. ¿Ah? Van a los desfiles y comienzan ustedes a aplaudir, ¿no? A las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Ah? Están aplaudiendo a los que le dan la contra a Dios, a los que nos matan, a los que violan el mandato que dice no matarás, ¿no? Van fiestas patrias, aplaudir a los militares. Oh, los militares, ahí está, acá Dios los está condenando. ¿Ah? Bien, serán aquellos que aplaudían a los jinetes del apocalipsis, serán los que aplaudían a los que se habían tentado en el uso de la fuerza. ¿Qué hacen los militares? Se valen de la fuerza. Los dormidos de la vida no sabían a quiénes aplaudían, y cuando lo llegan a saber es cuando se les dice que no entrarán al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en descubrir el mal. No consistía en aplaudirlo ni en alabarlo. Por lógica, pues, es como que ¿a quién prefieres aplaudir? ¿Al demonio o a Dios? Lógicamente que a Dios, ¿no? A las cosas de Dios. Y las cosas de Dios unifican, no dividen, ¿no? A Dios no le agrada la muerte, porque hay un mandato que nos dice, el 6º mandamiento, no matarás. ¿Y qué hacen los militares? ¿Acaso no matan? Entonces estás aplaudiendo a la muerte. Estás aplaudiendo al que le da la contra a Dios, al que se convierte en un anticristo, porque basta violar las leyes de Dios y te conviertes en un anticristo o en un demonio. Está violando los mandatos de Dios, que es el 6º mandamiento, no matarás. Bien, la prueba de la vida consistía en descubrir el mal, no consistía en aplaudirlo ni en alabarlo. Si el planeta Tierra no hubiese conocido a los que se tentaron en el uso de la fuerza, muchas generaciones de seres humanos habrían logrado entrar de nuevo al reino de los cielos. Porque cada segundo ocupado en la extraña práctica del llamado militarismo habría sido una existencia de luz, del cual el espíritu sería dueño. Los que en la prueba de la vida aplaudieron a los individuos que pertenecían a las llamadas Fuerzas Armadas, lo que hacían era la de aplaudir a su propia división del propio premio, porque no se podía servir a dos señores, no se podía vivir aplaudiendo algo que nunca fue escrito en el divino evangelio de Dios, porque el llamado militarismo no es árbol plantado por Dios. Los árboles de Dios son árboles con leyes de amor, no son árboles cargados de violencia ni de atropellos. Los que aplaudieron a los individuos de la fuerza aplaudieron a un extraño sistema de vida injusto en el cual estamos todos en estos momentos, ¿no? Porque a los que aplaudían y proclamaban pertenecían a un extraño y desconocido sistema de vida que ninguno de la humanidad había pedido a Dios. A los tales el Hijo primogénito les llamará extraños y no lo reconocerá como hijos de la luz. Es más fácil, mi gatito que me estaba interrumpiendo, ¿no? Es más fácil que el Hijo de Dios reconozca como a hijos de la luz a los que defendieron la luz. A ver, un ratito me voy a pasar para otro lado y seguimos con la lectura, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Está interesante o no está interesante? ¿Ah? ¿Quieren aprender? Pues les transmito el conocimiento para que ustedes se den cuenta. Bien, seguimos acá, porque ahí están mis gatitos. Bien, ya, el Hijo primogénito les llamará extraños y no los reconocerá como hijos de la luz. Es más fácil que el Hijo de Dios reconozca como a hijos de la luz a los que defendieron a la luz durante la prueba de la vida. A los extraños les pesará un infinito el no haberse sacado la extraña indiferencia con que vivieron en la vida, porque tal indiferencia será considerada como un desprecio a Dios. Y tal desprecio se paga por segundos. Cada segundo de extraña indiferencia equivale a perder una existencia de luz. Esto provocará inmenso llorar y crujir de dientes en millones de indiferentes y de orgullosos. Cuando en un planeta de pruebas como lo es la Tierra surge un sistema de vida injusto, sus criaturas que lo viven son saturadas en sus aureas
con un magnetismo de tinieblas. Este magnetismo cada uno lo verá en la televisión del Hijo de Dios. Es por esto es que fue escrito: todo ojo verá. Todos verán lo que había dentro de ellos, y para evitarle cosas desagradables a la criatura humana, es que se dijo y se escribió: conócete a ti mismo. Está en la Biblia: conócete a ti mismo. Porque fue la propia criatura en prueba de vida la que se saturó en su propia aurea al hacer en la vida tal o cual cosa, y todo lo que se hizo en el llamado capitalismo, absolutamente todo estaba desvirtuado. Por lo tanto, las aureas de los llamados occidentales son aureas desvirtuadas. La única esperanza que quedaba era la de abandonar el sistema de vida capitalista. Es por esto es que fue escrito. Ahí está lo que les estuve explicando de la parábola del rico, ¿no? Del comerciante rico que le dice: maestro, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Es por eso es que fue escrito: maestro, ¿qué debo de hacer para salvarme? Es lo mismo. Deja tus cosas y lo que más quieres y sígueme. Esa es la del comerciante rico, la parábola del camello y la aguja. Esto equivale a decir: si tu sistema de vida está corrompido, déjalo. El término sígueme quería decir que en donde hubiesen leyes sanas, ahí estaba la divina moral de Cristo. Cada cual tenía la obligación moral en la prueba de la vida de buscarse un ambiente sano para no dividir lo bueno. En el llamado mundo occidental estaba lo peor del género humano, porque tenían la influencia del oro, del dinero, de la riqueza. Y en donde hay influencia de ambición, surge en forma instantánea la pudrición moral. Lo estamos viendo, la corrupción, ¿no?, de los que nos gobiernan y de los que tienen mucho dinero, ¿no? El propio mundo es testigo de la triste caída de la bestia. Millones de seres presenciarán la decadencia de los que se hicieron llamar en forma indebida los reyes de la creación. La propia experiencia demuestra todo lo contrario. Ellos fueron reyes de su propia pudrición moral, que es lo que lo estamos viendo acá en nuestro Perú, ¿no?, y en todas partes, ¿no? Y es por esto es que se anunció llorar y crujir de dientes, porque la moral es la base de toda divina determinación de Dios. La caída de los influenciados por el oro fue inevitable, porque con siglos de anticipación fue anunciada tal caída. Y aquí estamos frente a lo más extraño, el extraño fenómeno de un olvido por parte de las generaciones que vinieron a la prueba de la vida. Generaciones enteras, incluso habiendo leído el divino Evangelio de Dios, aplaudieron al capitalismo. Las religiones, si es que no se dan cuenta, que había sido sentenciado por Dios. Este extraño fenómeno no lo pudieron explicar los psicólogos de la tierra, porque hasta ellos cayeron en el extraño olvido. Y dentro del olvido había un extraño desvirtuamiento que atrapó a la criatura humana, y ésta legalizó al llamado capitalismo, ensalzándolo como libre. Esta actitud para con algo que estaba sentenciado por Dios, ahí está la parábola de la aguja y el camello, hace que los grandes del capitalismo sean avergonzados y ridiculizados por el Hijo de Dios y por las masas. El estado emocional del libre se quejará en contra de los creadores de la bestia capitalista, porque el llamado capitalismo no es del reino de los cielos, es extraño al reino, y lo libre es del reino de Dios. Los creadores de la bestia capitalista nunca fueron libres, porque todos eran presos de sus propias pasiones, por poseer más que otro. El que nada anhela por no perjudicar a otro, este sí que es libre, porque no es prisionero de sus complejos. El drama de la bestia capitalista consistió en que, habiendo probado algo ilegal ante Dios, le es quitado lo que probó y se queda con menudo descuento, porque escrito fue de que Jehová da y quita a los llamados ricos. Está escrito en el Evangelio, ¿no? Jehová da y quita, ¿no? Así dice, ¿no? Ya. Da y quita a los llamados ricos. Les quita el predominio que ejercían sobre otras criaturas. Está la bestia, ¿no? Y los que antes los adulaban, ahora los desprecian.
Es decir, que Jehová pone y quita sensaciones en sus criaturas. Claro, escrito está, ¿no? Jehová da y quita, está escrito en la Biblia, ¿no? Para que se cumplan los pedidos que las propias criaturas le pidieron en el reino de los cielos. Esta ley fue anunciada en la propia Sagrada Escritura, y Jehová Dios puso enojo en Faraón, y lo hizo para probarlo, y para que se cumpliera la historia, salida del propio libre albedrío humano. La divina intervención de Dios es silenciosa. Siempre ha sido así, porque la propia criatura humana lo pidió a Dios. La humanidad desconocía la intervención invisible de Dios en la tierra y lo pidió como una prueba. Esta divina revelación hace llorar o hará llorar a millones de seres, porque en una u otra forma renegaron de Dios, porque no lo veían. Es lo peor que puedes hacer, es renegar de Dios. Es lo peor, así que tengan cuidado. Y si lo hicieron, pues retráctense, no lo hagan, porque recuerden que tarde o temprano vamos a morir y tenemos que ir a darle cuentas a Él. Y si renegamos de Él, Él también va a renegar de ti para darte la vida de nuevo, ¿no? Y no te la va a dar. Por eso que yo les aconsejo, no renieguen de Dios. Mejor es agachar la cabeza y guardar silencio de lo que no se entiende o no se comprende. Bien, hará llorar a millones de seres porque en una u otra forma renegaron de Dios, porque no lo veían. Claro, el hecho que no veas a Dios no quiere decir que vas a renegar de Dios ni vas a creer en Él, ¿no? Porque es prueba. Hemos pedido no verlo en un determinado instante, porque una vida para Dios, una vida humana para Dios no es más que un instante, porque un segundo de vida, un segundo en el reino de los cielos o en el macrocosmos, un segundo, o sea, ahorita, un segundo para nosotros equivale a un siglo terrenal o a un siglo terrestre. Mientras que en el reino de los cielos un segundo, ¿no?, es un instante, ¿no? Para nosotros ese segundo es un siglo. Por eso es que se dice que no hace mucho que Dios creó a la tierra, ¿no?, arriba, en el reino de los cielos. Bien, porque en una u otra forma renegaron de Dios, porque no lo veían. Estos seres son los indiferentes para con ellos mismos, son los vividores de la vida, y hasta se atreven a decir que creen en Dios sin estudiarlo jamás. No leen la Biblia, ¿pe? Pobres de ellos, porque no volverán a tener otra oportunidad de burlarse de Dios, porque toda extraña indiferencia y todo vacío mental hacia Dios se considerará como una burla hacia Dios, pues se había enseñado de que Él era el divino creador de todas las cosas, y sí que lo es. Este divino anuncio era más que suficiente para que nadie se olvidara de Dios, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que ningún segundo de sus vidas olvidaron a Dios. El drama de los que olvidaron a Dios abarca muchedumbres de millones de seres cuyas mentalidades fueron limitadas por seres acomplejados por lo mismo que no entendían. Los llamados religiosos, ahí está, escuchen, los llamados religiosos eran miedosos de la verdadera espiritualidad, por eso que no la enseñan. Ellos temían a lo que era superior a su propio pensar de ellos. Ellos temían la ley común, la ley justa, la ley igualitaria, las grandes verdades, de enseñársela al creyente. No les convenía, pues, porque se les acababa ¿no?, y el diezmo, ¿no? Ellos temían la ley común, la única ley que unifica desinteresadamente a los planetas. Los acomplejados religiosos optaron por el camino fácil, optaron por la bestia y optaron mal, porque con la bestia ellos caen. La extraña alianza entre capitalismo y religión están unidos, ¿no? El capitalismo, la bestia y el Vaticano, ¿no?, y las religiones, porque las religiones son parte de la ramera, ¿no?, que está escrita en el Apocalipsis, que es la Iglesia Católica, ¿no? Bien, entre el capitalismo y religión tiene su trágico fin en el llorar y crujir de dientes. Los llamados religiosos jamás nunca excomulgaron a los fabricantes de armas. ¿Cuándo lo ha hecho? Tan que matan los judíos a los palestinos. ¿Y qué dice el Papa? Le va y le llega, ¿no? Se supone que es el representante de Cristo en la tierra, ¿no?, el Papa, ¿no? ¿Y qué dice? No dice nada. Cuando hubo las protestas ahí, cuando sacaron al presidente Castillo,
y no subieron arriba al campanario de la iglesia, no les dio permiso la iglesia católica, la catedral de Ayacucho me parece que fue. Les permitieron entrar a los militares para que de arriba del campanario mataran a la gente, sabiendo ellos que existe un mandamiento que dice no matarás. Entonces, pues, ¿es la iglesia católica de Dios? No, pues hermanos, hay que pensar, pues. No se dan cuenta porque no leen ustedes la Biblia, pues. Es más, ni se interesan por los 10 mandamientos. Ahí está, pues. Entonces no es de Dios, pues las iglesias no son de Dios. Menos la iglesia católica. Menos. Porque si fuera de Dios, lo primero que hubieran hecho es protestar y decir, ¿no? Hay un mandamiento que dice que no se debe matar y excomulgarlos a ellos. No, son cómplices. 3 yugos tiene la humanidad: capitalismo, militarismo y religiones. Son los 3 yugos que tiene este mundo. Por culpa de esos 3 yugos, nadie entra al reino de los cielos. Porque nos dejamos, y también nosotros, por dejarnos llevar por ellos, ¿no? Que nos impusieron por la fuerza este extraño sistema de vida injusto y desigual, ¿no? Por la fuerza. Por eso que ellos van a pagar en el día del juicio. Van a pagar, y el juicio va a ser más severo para todo gobernante. 3/4 partes de los pecados de este mundo lo pagan los fabricantes de armas, los grandes magnates, los que dominan y manejan este mundo a las 3/4 partes. Militares, ¿no? Políticos, todos ellos pagan 3/4 partes de todos los pecados de todo el planeta. Por eso que el juicio va a ser severo para ellos. Y 1/3 pagamos nosotros por el extraño dormir. Pagaríamos todo nosotros si nosotros hubiéramos estado de acuerdo con este sistema de vida. Pero como nos lo impusieron y nos obligaron a vivir este sistema injusto y desigual, pues ellos son los que pagan las 3/4 partes. Bien, los llamados religiosos jamás nunca excomulgaron a los fabricantes de armas, ni los tocaron. Es por esto que el Hijo de Dios los llamará cómplices de la bestia del país del norte. Ellos se engañaron a un mundo que por cómodo se dejaron influenciar por un falso guía. El llamado mundo cristiano fue reacio en buscar la verdad por su propia cuenta. No leyó el Evangelio. Fue y es y será un mundo sin mérito propio. Eran simples imitadores de fe intuitiva, no eran de fe ilustrada. Fe ilustrada es leer el Evangelio, ¿no? Si hubiesen sido de fe ilustrada, el mundo cristiano no habría caído en el error de adorar imágenes. No adorarás ni imágenes, ni templo, ni semejanza alguna. O sea, Señor de los milagros, ¿no? Templos. En los templos no está Dios. Dios está en todas partes. Este extraño mundo de la fe jamás nunca se preguntó si lo que hacían era o no agradable a Dios. Fueron aventureros de su propia fe, porque la fe sin ilustración es perder el tiempo. Como dice la Biblia, ¿no? La fe sin obras es fe muerta. Y la divina advertencia de esto estaba en el contenido de la divina parábola que decía: el que busca, encuentra. Claro, pues si ustedes buscan en el Evangelio la verdad, leyéndolo, pues van a encontrar la verdad. Ahí se cumple esta parábola que dice: el que busca, encuentra. Y toda búsqueda contiene una explicación que ante Dios se vuelve ilustración, mas la búsqueda de los que se ilusionaron por el mundo fue extraña búsqueda que contenía un extraño límite que nadie había pedido a Dios, y fue el propio dormir de cada uno que creó su propio límite viviendo en una naturaleza infinita. La propia proyección de las cosas fue empequeñecida por el excesivo apego a lo del mundo. El extraño concepto de la eternidad quedó reducido dentro de los límites de un planeta polvo. Los que hicieron así no volverán a entrar al reino de los cielos, porque ellos mismos no reconocieron a lo que no tenía límites durante la prueba de la vida. Los tales se empequeñecieron según el grado de indiferencia con que miraron al valor de la vida. La mayoría de este mundo volverán a ser criaturas enanas, microscópicas, polvos
en otras existencias, en otros mundos. El extraño físico a tener en el futuro depende de la propia obra mental de cada uno. Ah, ¿ya vieron? Con esto que nos está diciendo el Eterno, que no tenemos segura la vida humana de nuevo. Y lejos de avanzar vamos a retroceder. O vamos a ir a mundos igualitos como este, donde vamos a seguir encontrando la muerte, la injusticia y la explotación, hasta que la criatura no enmiende sus errores y deje lo malo por lo bueno y cambie. Así de fácil. Así son las leyes de Dios. Y todos lo sabemos, solo que estamos con la prueba del olvido, ¿no? Somos probados. Este es un mundo de expiación, donde todos los seres humanos vienen a pagar deudas cometidas en el pasado, en otras existencias, en otros mundos, porque este no es el único mundo que existe. Existen infinitos mundos, existen infinitos planetas, tierras como la mente pueda imaginar, y de todas las categorías y de todos los tamaños, porque la creación de Dios es infinita y no tiene límites. Bien, vamos a retroceder. La mayoría de este mundo volverá a ser criaturas enanas, microscópicas polvos en otras existencias, en otros mundos. El tamaño físico a tener en el futuro depende de la propia obra mental de cada uno. Depende cómo te comportaste, cómo fuiste. Por eso dice, cada uno se hace su propio cielo, comenzando por las ideas, por tu forma de pensar con respecto a tu creador. Bien, depende de la propia obra mental de cada uno, y es más fácil que tenga la oportunidad de llegar a ser un gigante, uno que se agigantó en la interpretación del universo, a que lo llegue a ser uno que empequeñeció tal interpretación. Escrito fue de que todo sería juzgado según la obra. Lo que el mundo de la prueba no advirtió en este divino mandato fue que el divino juicio era molecular. Lo molecular correspondía a la palabra humilde del divino evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué más humilde por su tamaño que una molécula, ¿no? La deducción de esto estaba también escrita en el divino evangelio de Dios. Lo humilde y lo pequeño eran por igual divinos mandatos sobre la materia y el espíritu, porque siendo Dios infinitamente justo, Él y sus divinas leyes son igualitarios, porque nadie es menos delante de Dios, ni la materia ni el espíritu. El que no lo pensó así, en la forma de fe que cultivó en la prueba de la vida, cayó en la prueba. Empequeñeció el divino poder de Dios, falseó lo que no debió de ser falseado. El que cayó poniendo límites a Dios no entra al reino de los cielos. La humanidad no debió de haber mirado en menos a nadie, ni a la materia, porque nada era imposible para Dios. A la criatura humana se le advirtió de que Dios todo lo podía. Claro, ¿acaso hay algo imposible para el Creador? No, por algo es el Creador de todo. Ya, a la criatura humana se le advirtió de que Dios todo lo podía, que de la materia sacaba vida y del espíritu sacaba materia. El drama humano frente al divino poder de Dios estaba encerrado en esto. La concepción que cada cual tenía de Dios jamás nunca debió de haber tenido límites, porque tal límite se viene en contra del que dejó que tan extraño y desconocido límite lo influenciara. En el divino juicio de Dios, millones de seres llorarán por culpa de este límite y maldecirán a los llamados religiosos del mundo, porque habían recibido la influencia de ellos. Estos extraños guías de la fe jamás les hablaron del infinito cosmos. ¿Qué te va a hablar? ¿Qué te va a hablar un cura, un pastor del cosmos? No te habla, solamente te habla de abajo, no miran hacia arriba. Y arriba está la salvación. Ya, jamás hablaron del infinito cosmos que había creado Dios. Ellos nunca vincularon lo infinito con la fe. Claro, pues dime, ¿alguna vez algún cura, algún pastor te ha hablado del infinito de Dios? ¿Del cosmos? ¿De planetas habitados? No, es más, ni creen, ni en la reencarnación creen, para desgracia. Porque no son de Dios, pues. Son religiones hechas por hombres y piensan como piensan los hombres.
La Biblia dice, Dios no piensa como piensa el ser humano. El hombre propone y Dios dispone, descrito en el Evangelio. Ellos nunca vincularon lo infinito con la fe y no lo hicieron porque intelectualmente no eran capaces. Y el que se atrevía a hacerlo, ellos lo perseguían y no lo dejaban a que expusiera sus ideas. Si no lo perseguían, lo aislaban. ¿Se acuerdan en la época de la Inquisición? Que muchos quisieron hacerle ver la realidad a la Iglesia Católica, porque en ese tiempo tenía poder la Iglesia Católica, y Dios les mandó mensajeros celestes. ¿Y qué decían? Herejes, ¿no? Brujos, hechiceros, y los llevaban a las hogueras y los quemaban. Ahora ya no dicen eso, ahora dicen terroristas, comunistas, chavistas. Ahora es así. Han cambiado ahora las cosas, ¿no? Bien, ellos lo perseguían y no lo dejaban a que expusiera sus ideas. Si no lo perseguían, lo aislaban. Tan extraño abuso en contra del libre albedrío de otros se paga por segundo. Moléculas e ideas en el divino juicio de Dios. Todo abuso se paga en presencia del Hijo de Dios, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que jamás abusaron en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de hacerlo. La secta religiosa o roca religiosa fue el artífice de la caída de generaciones de millones de seres. Estas generaciones pecaron de cómodas, pues se confiaron en otros. Lo que debió de haber sido una búsqueda propia, salida de sí mismo, el drama humano descansaba en un reducido de grupo de ignorantes que habían interpretado el divino evangelio de Dios según sus conveniencias materiales. Estos extraños intérpretes de la eternidad nada especial tenían. Ellos eran tan desequilibrados como lo pudo ser cualquier criatura mundana, hasta influenciados por el oro. Pues lanzaron la primera piedra comerciando con los divinos sacramentos. ¿Acaso no cobran por un bautizo, que es un sacramento? ¿Acaso no cobran por un matrimonio, que es un sacramento? Ya, pues, son comerciantes de la fe. Y por siglos el mundo no despertaba, solo despertó con la llegada de la divina revelación del Padre Jehová, la que les estoy transmitiendo ahorita. Bienaventurados los que despertaron mucho antes de la llegada del Cordero de Dios, porque ellos volverán a ver la luz. Porque sus esfuerzos por salvar el alma ocurrió durante el tiempo de la prueba de la vida, ocurrió durante el tiempo de prueba pedido a Dios. El mayor mérito sacudió durante la vida. Los arrepentidos de última hora tienen menos mérito ante Dios. Los que despertaron a última hora mayor daño causaron al mundo, porque el dormir de ellos duró más. Cada criatura humana, al recibir la influencia de la bestia, se hizo cómplice de esta. La influencia del sistema, del capitalismo, se hizo cómplice del sistema. Solo los revolucionarios que lucharon contra ella no son cómplices de la bestia. Y el primer revolucionario que luchó contra la bestia capitalista fue el propio Hijo de Dios. Fueron los burgueses romanos y judíos los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera. El hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo, en la época romana, no entraran al reino de los cielos fue el acabose para ellos. No le perdonaron ni al Hijo de Dios, menos perdonan a los simples mortales que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor y superior a la de la bestia, ¿no? Lógicamente, pues, nos dice este conocimiento, si en ese entonces no hubieran matado al Hijo de Dios, mucho conocimiento, mucha sabiduría nos hubiera dejado Cristo. Y que lo que nos dejó Cristo era poco, tenía para dejarnos más conocimiento, pero le mataron, pues, los ricos romanos con los ricos judíos, complotaron, ¿no? Y pues pagaron, ¿no? Para decir, crucifícale, crucifícale. ¿A quién? Cuando dijo, ¿cómo se llama? El romano. No, el romano. Ya, bueno, el que estaba en Roma, el que estaba en Pilatos, ¿no? Pilatos fue, ¿no? Pagaron, se pusieron de acuerdo, ¿no? Poncio Pilatos, ¿no? Dijeron, ¿a quién quieren que lo suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? Ya se habían puesto de acuerdo, Barrabás, sabiendo que Barrabás era un delincuente, un asesino, y Cristo era inocente, ¿no?
lo calumniaron y lo mataron. Crearon todo un drama, así como ahora se hace lo mismo, sino ya de otra manera, de una manera sofisticada. Terrorista, terrorista, comunista, chavista, mátenlo, mátenlo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Con la diferencia que ya los tiempos han cambiado. Ese era un tiempo bárbaro, la época romana, ¿no? En que la vida no valía nada, ¿no? Y mataron a un inocente, como también lo siguen haciendo en estos momentos, en este tiempo, ¿no? Que matan a los inocentes injustamente y los acusan de terroristas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente está buscando un bienestar para todos o buscar justicia. Buscar justicia en este mundo es ser terrorista, comunista o chavista. Hay que decirlo. A ellos no les conviene que haya justicia porque se les acaba el robo, se les acaba la mamadera, ¿no? Tiene que seguir la corrupción, así como estamos viviendo ahorita, ¿no? Que nosotros no tenemos ni para comer, ni hay trabajo, porque entre ellos se reparten toda la plata y no quieren hacer obras, no quieren hacer nada, porque esa plata no les va a caer a ellos, no se la van a poder robar, ¿no? Entonces no hacen nada. Y así lo vienen haciendo año tras año, siglos tras siglos. Por eso, si se hace una obra, como hizo que se hiciera Castillo, ¿no? Y que pagaran las transnacionales, pues hubiera habido plata, ¿no? Para hacer colegios, hospitales, pistas, quizás hasta generar trabajo, ¿no? Pero eso implicaba gasto para el Estado, ¿no? Que en realidad lo debe de hacer, porque para eso los hemos elegido, ¿no? Ellos nos obligan a votar, y si no votamos por ellos nos meten multa. Entonces están obligados a hacer obras, pero no lo hacen, no hacen obras, porque esa plata se la roban, se la tiran, se la reparten entre ellos. Por eso que calumnian a todo aquel que quiere hacer algo terrorista, comunista, chavista. Prohibido hacer algo bueno por los demás, porque te calumnian, te dicen terrorista, comunista. Ahí está, pues. Lo dice este conocimiento, que es la ciencia celeste. Escrito está en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero, que es lo que les estoy transmitiendo a ustedes. Bien, fue el acabose para ellos, no le perdonaron ni al Hijo de Dios, menos perdonan a los simples mortales, como es en estos momentos, que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor y superior a la de la bestia, al capitalismo, al sistema de vida. La causa por el cual matan los individuos pertenecientes a la bestia, ¿no? Porque todos hacen lo que la gran bestia ordena, ¿no? El país del norte, ¿no? Como los ordena acá, la embajada de Estados Unidos ordena y ellos hacen lo que la gran bestia les dice, ¿no? Por eso que le dieron golpe a Castillo y así, ¿no? En todos los países, ¿no? Los individuos pertenecientes a la bestia es el extraño complejo a la posesión de las cosas. Los llamados capitalistas acaparan mucho y no se estudian a sí mismos. Del por qué acaparan, no le dan importancia a la filosofía para poder entender a la vida, y al carecer de causa filosófica sus extraños acaparamientos se tientan con facilidad en el uso de la fuerza, matar a la gente, ¿no? Porque en el instante de acaparar no pensaron en las necesidades de las criaturas del planeta, es más, no les interesa, ¿no? Se hicieron individualistas en la lucha colectiva para ganarse el sustento para vivir. El drama de los extraños ricos consistió en que los imitaron reencarnaron dentro de sus individualidades las demoníacas psicologías de la rapiña y la explotación. El principio de los extraños ricos fue el principio totalmente carente de amor, pues ellos le dieron mayor importancia a la ganancia basada en el cálculo y la astucia. Y en sus perfeccionamientos hereditarios no renunciaron jamás a ellos. Fueron rocas de durezas mentales hasta el fin. No quisieron poner en práctica el conocerse a sí mismo. La Biblia dice, conócete a ti mismo, ¿no? Cómo eres, cómo actúas, cómo te comportas en relación con los demás o con tus hermanos de prueba, ¿no? No quisieron poner en práctica el conocerse a sí mismos para rectificar los errores del espíritu. No le dieron importancia al divino consejo de Dios. El divino Padre Jehová ya lo sabía desde eternidades atrás. Es por ello que Él les anunció el drama a los ricos hace ya muchos siglos, antes que estos nacieran a la vida. El tremendo dormir de tantas generaciones con respecto a la bestia constituye
el mayor de los dramas en la historia del planeta Tierra. Drama que fue anunciado en el divino evangelio de Dios como el llorar y crujir de dientes, o sea, el juicio final. Este extraño dormir de seguir y de imitar a un violador en la divina ley de Dios constituirá un misterio hasta para los afectados, un misterio de las tinieblas, porque la causa del dormir es una caída que cuesta explicar la causa. El dormir del que nadie escapó, a excepción de los niños, demuestra que los seres humanos vienen de las galaxias de las tinieblas. Sus presencias en el reino de los cielos fue un instante para que los reencarnaran. Así es, para poder conocer una forma de vida que no conocían. Fue la gran oportunidad de ser probados por Dios. Y todos hemos caído, ¿no? La prueba de la vida consistía en no caer en un sistema de vida injusto, como lo es este sistema, el capitalismo, ¿no? Y mucho menos en un sistema de vida que había sido sentenciado por Dios hace ya muchos siglos atrás. La sentencia divina es expansiva sin límites y alcanza también a los seguidores del capitalismo, alcanza a todas sus generaciones, porque los divinos mandatos, consejos y advertencias de Dios no tienen límites. Es una sucesión eterna de mundos que no tiene ni principio ni fin. La más grande sorpresa dolorosa la recibe la bestia capitalista, porque 3/4 partes del divino juicio de Dios que les estoy diciendo, las 3/4 partes de Dios recae sobre la bestia, país del norte. Recae sobre los más poderosos de un extraño y desconocido sistema de vida, los grandes magnates, los fabricantes de armas, la ramera y todos ellos, ¿no? Los ricos, los potentosos de este mundo, ¿no? Bien, ya, recae sobre la bestia, recae sobre los más poderosos de un extraño y desconocido sistema de vida. Se dice extraño porque el Hijo de Dios no reconocerá al llamado capitalismo, porque no es de Dios, surgido durante la prueba de la vida, porque siglos antes su divino Padre Jehová lo había sentenciado. Los siglos entre Padre e Hijo solo representan un instante en sus respectivas trinidades. Trinidad Padre se comunica por telepatía viviente con Trinidad Hijo, y en virtud del divino libre albedrío de Trinidad Padre, el divino Padre Jehová no se deja ver, sigue probando al mundo de la prueba, y desde lo invisible, y desde lo invisible dicta su divina revelación a su Hijo más antiguo, porque nada es imposible para Dios. La individualidad de Dios hizo caer a los que tenían ojos y no veían. Ni remotamente pensaron estos caídos que el Eterno, sin materializarse, deja semillas de doctrinas en infinitos planetas de pruebas, como este, ¿no? Y como la que les estoy transmitiendo. No lo pensaron porque estaban influenciados por extrañas creencias que incluían extraños límites al divino poder de Dios. Ninguno de los que tenían ojos y no veían, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios los que fueron ciegos y que no escucharon que la divina revelación ya estaba en el planeta de pruebas Tierra. Escribe el Alfa y la Omega. Bien, hermanitos, espero que les haya gustado, espero que sirva para pensar y recapacitar. Ya queda en virtud del libre albedrío de cada uno de ustedes. Son grandes verdades las que les estoy diciendo, cosas que no se lo dice la iglesia, ni ninguna religión. Ellos jamás les van a decir las verdades. Ahora, si desean más conocimiento de esto, pueden entrar a la página de lascienciaceleste.com. También me pueden buscar en mi canal de YouTube. Me encuentran como Enrique Javier del Pino León, donde también leo los divinos rollos o la divina revelación mandada por el divino Padre Jehová, que escrito está en el Apocalipsis 5 como el rollo y el cordero. Bueno, para los hermanos de idioma inglés pueden leer parte de la ciencia celeste en TikTok, en Telepathic Writing. Ese es en inglés. Bien, me despido y será hasta el siguiente programa, si Dios quiere y me lo permite. Mañana continuamos y vamos a leer otro divino rollo telepático para que ustedes, bueno, escuchen
y vean el pensamiento del Creador hacia este mundo y este sistema de vida, que para nada es del agrado de Dios. Por eso que nadie entra al reino de los cielos, por vivir en este sistema injusto y desigual que está condenado por Dios. Está condenado. Ahí está la parábola del camello, y la aguja. Ahí está. Claro que está en psicología de parábola, ¿no? La prueba consistía en que la criatura tenía que descifrar esa parábola y se refería al sistema de vida, al capitalismo. Bien, hermanos, gracias por su atención y será hasta el día de mañana. Alabada sea la Santísima Trinidad. Gracias por su atención, pues.